Dios les bendiga, hermanos, familia. Qué bueno que hoy podemos nuevamente, gracias a la misericordia del Señor, poder llegar ahí hasta la comodidad de su hogar para llevarles esta enseñanza de la palabra del Señor. Ya estamos listos aquí con el pastor José Pablo para proceder a llevarles pues esta preciosa enseñanza. Y como siempre vamos a presentarnos delante del Señor para que Él nos guíe en todo lo que vamos a hacer y decir. ¿Qué le parece, pastor, si oramos? Amén, oramos ahí donde está, incline su rostro. Amén. Padre, te damos gracias por tu infinito amor y misericordia, y hoy declaramos, Señor, que la gloria y la honra te pertenece solo a ti. Hemos dispuesto nuestro corazón en esta hora, Señor, y te pedimos, Señor, que hoy envíes a tu Espíritu Santo, el Maestro de Maestros, Amén, para que nos revele la Escritura, para que esta enseñanza quede atesorada en el corazón de cada uno de tus hijos y tus hijas que lo escuchen, y en todo tiempo, declarando fruto al 100%. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén, amén. Qué lindo, qué bueno. Así es. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, procedamos a alabar y adorar su precioso nombre. Acompáñanos a adorarle.
Gracias le damos al Señor por siempre darnos ese privilegio, pastor. Así Y hoy, es. hermanos, tenemos un tema tan hermoso que es confiando en el Señor. El Señor. ¿Verdad? Confiando En en Dios, en nuestro Señor. Así que vamos a hablar de la confianza, pastor. Amén. Díganos entonces qué es lo que queremos nosotros traerle a nuestros hermanos cuando hablamos de confiar en Dios. Cuando hablamos de la confianza, pastor, es precisamente tener fe o alcanzar la fe para creer en las promesas de parte de Dios. Y algo muy interesante, y lo vemos en las Escrituras, ¿verdad? En Números capítulo 3, el verso 27 al verso 31, y dice: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo: subamos luego, y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Tenemos una escritura muy que marca, pastor, lo que tiene que ver con la conquista Así es, del pueblo de Dios. Entonces, en este evento, ya lo hemos estudiado, pues Moisés envió 12 príncipes, y cuando hablamos de 12 príncipes, a reconocer la tierra, no está hablando de que envió a 12 pusilánimes, No. de que envió a 12 hombres miedosos, No. Envió a 12 hombres guerreros, los que Así estaban es. al frente de sus tribus, ¿verdad? Entonces, en verdad, ellos como hombres eran guerreros, tenían capacidades de guerra, pero ¿qué fue lo que faltó ahí, pastor? Faltó ese elemento precisamente que el Señor les viene recordando constantemente a su pueblo. Y lo vemos, pastor, en todo el Antiguo Testamento, cómo Dios viene manifestándose, hablando directamente, y qué privilegio, ¿verdad? Pero Dios les dice: confíen. Ajá. Confíen. Dios constantemente le está recordando a su pueblo acerca de la confianza que el pueblo debe de tener a Dios. Y lo vemos, pastor, en todos los escritos, pero en los salmos, por ejemplo, en el Salmo 34:8, cuando dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Tremendo. Y entonces Dios viene ensayándolos, les viene repitiendo que confíen en la palabra, que confíen en las promesas, que Dios, que Él les ha hecho desde que los sacó de Egipto con mano poderosa. A mí me gusta este elemento de la confianza, porque este elemento de confiar en Dios no es otra cosa más que tener fe en Dios. Y Dios ve las cosas y nos las dice con anticipación. Y esto es lo admirable, porque Dios les dice: cuando lleguen a la tierra de Canaán, la tierra que yo les voy a entregar, y ustedes vivan en casas que no construyeron, vivan en bendición, en abundancia, no se olviden, ¿verdad? No se olviden del Dios Todopoderoso que los sacó con poder. Entonces, mire usted aquí, Dios les dice: los voy a sacar de esta tierra de esclavitud y los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, donde ustedes van a prosperar, donde ustedes van a ser bendecidos, donde no les va a faltar nada, van a estar viviendo muy bien. O sea, ya Dios no los ve como esclavos, ya Dios los ve como hombres, ¿verdad? Y mujeres, familias que están viviendo en excelencia, que están viviendo en bendición. Y, o sea, desde que salen ya tienen la garantía, porque tienen la palabra. Entonces, ¿qué pasó con estos príncipes, pastor? Bueno, la Escritura nos declara, pastor, que 10 de ellos trajeron un reporte negativo.
Ellos dijeron, miren, ciertamente la tierra es buena, incluso, ¿verdad? Trajeron, dicen que entre dos traían un racimo de uvas, que las uvas eran del tamaño de una naranja, de una manzana grandes, porque ciertamente la tierra que ellos habían llegado a reconocer fluía leche y miel. Cuando dice que fluye leche y miel es porque había las cabras, ¿verdad? Andaban, tenían buenos pastizales y como se alimentaban también que de las mismas ubres al caminar la leche fluía en abundancia, ¿verdad? Entonces era una tierra muy buena y con muchas higueras, dice la historia. Muchas higueras. Y de tal forma había tanta higuera que los higos, dice, se maduraban y literalmente, ¿verdad? La miel, lo dulce. La miel caía de los higos, entonces era una tierra que fluía leche y miel. Y ellos vienen de Egipto, de un desierto, han cruzado 40 años, han dado vueltas en un desierto y llegan a ver la tierra, la mandan a espiar y el reporte dice, sí es correcto. Es correcto. Lo que Dios dijo es verdad. Pero ahí donde aparece, como nosotros decimos, el pelo en la sopa. Pero es difícil de conquistar. ¿Y por qué, pastor? Porque hay gigantes, dice. Vimos ahí a estos hombres, a los hijos de Anac, vimos a los de Amalek y ¿saben qué? No podemos porque estos son gigantes. Y es correcto, la percepción es correcta, hermanos. A veces la gente no quiere creer que en la tierra de Canaán existían gigantes. No eran hombres que medían 7 pies o 7 pies y medio, como tenemos ahora los más altos que juegan basquetbol. No, hermanos, eran descendientes de los Nephilims y eran gigantes. Y dentro de la tierra de Canaán habían pueblos de gigantes y pueblos diferentes, pastor. Unos que medían 14, 15 pies de alto. Oiga bien, 14, 15 pies de alto. Otros que medían entre 12 y 13 pies de altos y otros que medían entre 10 y 12 pies de alto. Entonces, por ejemplo, los anaseos, de donde vinieron aquel gigante que peleó con David, eran de los de Anac. Y estos medían aproximadamente entre 10 y 12 pies de alto. Entonces yo no sé, quiero que entienda que la percepción de ellos históricamente está probado. Así es. ¿Verdad? Se han encontrado restos de gigantes. La misma Biblia establece que la cama de los gigantes que mató David, encontraron la cama y la cama medía 16 pies. La cama de ese hombre. Entonces yo no sé si usted puede medir 16 pies. Para que alguien tenga una cama de 16 pies, quiere decir que el tipo debe haber medido por lo menos 15 pies. 15 pies. ¿Verdad? Entonces, es correcta la percepción, pastor. Así es. Pero dicen, la tierra es buena. Es buena. Todo lo que Dios nos dijo en los 40 años es correcto. Es correcto. La tierra es excelente. Hay construcciones, hay plantas, hay pastizales, ¿verdad? Fluye leche y miel, pero hay gigantes. Hay gigantes. Entonces, ¿cuál fue lo malo aquí, pastor? El error es, pastor, porque Dios les viene diciendo y les viene dando esta promesa. Lo que el pueblo tenía que hacer era confiar. No tenían que hacer otra cosa más que confiar en la promesa de Dios. Y cuando nosotros vamos, pastor, y entendemos lo que la palabra confiar significa, es esperar con firmeza que algo suceda. Es decir, el pueblo lo único que tenía que hacer era tener la seguridad. Dios le está garantizando, le está dando la seguridad de que aquello que Él les ha prometido va a ocurrir. Pero lo que estos 10 príncipes hacen es dudar de la promesa de Dios. Entonces, cuando dudamos de la palabra de Dios, cuando dudamos de las promesas que Dios nos ha hecho, realmente caemos. Así es. Caemos, hermano, en un ambiente natural. Así es. ¿Verdad? Caemos en lo natural, en creer que si yo no puedo alcanzarlo por mis fuerzas, no lo puedo obtener. Así es. Entonces, el pecado, y fue lo que a Dios enojó, fue que cuando el pueblo, fíjese bien, cuando el pueblo no cree, no confía, entonces comienza a murmurar. Comienza a murmurar de Dios, comienza a murmurar de la iglesia, comienza a murmurar de los siervos de Dios.
Así es. Entonces, eso fue lo que pasó. Pero, pastor, ¿cuál es la diferencia? Entonces, estos 10 dijeron, no se puede, esa gente es muy grande, nosotros parecemos cucarachas al lado de ellos, nos van a aplastar, nos van a matar. Pero la Biblia dice que hubieron 2 que se plantaron. Josué y Caleb, y principalmente Caleb, ¿verdad? En Caleb y el Señor da testimonio, y esto es hermoso, porque Caleb, pastor, hace una declaración. Y esto es lo que es importante, ¿verdad? Porque Caleb dice en el verso 30 que hizo callar al pueblo delante de Moisés. Cuando aquellos decían, no se puede, no se puede, y todo el pueblo se escandalizó, comenzaron a decir, ¿y para qué nos sacaron entonces si vamos a morir en el desierto? Entonces Caleb les dijo, cállense, porque si Dios dio la palabra, lo que Dios nos ha prometido, lo va a cumplir. Por eso él declara y dice, subamos luego y tomemos posesión de la tierra, porque más podremos nosotros. Había algo en Caleb que hizo esa diferencia, pastor, y fue la confianza, es decir, la fe en la promesa que Dios ya le había dado. Hermoso cuando nos encontramos con gente así, pastor. Así es. ¿Verdad? Si Dios lo dijo, yo lo creo. Así es. Si Dios lo prometió, se va a cumplir, aunque lo que yo vea no aparenta que va a llevarse a cabo. Así es. Aunque vea cientos de obstáculos delante de mí, si Dios lo dijo, va a suceder. Va a suceder. A Josué y Caleb se pusieron en esto. Digo, Dios nos prometió, aquí está delante de nosotros, subamos y tomámosla. Pero hay gigantes, no importa. No importa. Nosotros tenemos un Dios que es más grande que esos gigantes. Vamos a comerlos como pan. Qué maravilla. Entonces, qué bueno, porque estos 2 hombres nos dan a nosotros un sentido de lo que es el confiar, que poniéndola, la confianza no es otra cosa más que tener fe en la palabra y en las promesas que Dios nos ha hecho. Entonces, pastor, ¿qué es fe entonces? ¿Qué es fe? Debemos de ir, pastor, a la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 11 y el verso 1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿está claro? Está claro. Entonces, la fe es un elemento espiritual. Así es. Es un elemento espiritual que se recibe cuando nosotros tenemos a Cristo. Así es. ¿Verdad? Y cuando tenemos a Cristo, en el caso de la iglesia, pues entonces tenemos el elemento de la fe. De la fe. Está en nosotros. Ahora, cuando esa fe se convierte en acción, pastor. Cuando nosotros la recibimos en el corazón, es atesorada y por lo tanto es revelada por el Espíritu, ¿verdad? Porque en este caso, el pueblo ha recibido esta promesa, claro, que vayan, que lleguen a la tierra de Canaán y que esa tierra les pertenece. Lo que Dios estaba haciendo y lo que Caleb dice es la acción de que él declara, Dios dijo que esa tierra nos pertenece. Caleb accionó y dijo, Dios ya me entregó entonces el título de propiedad, por lo tanto, yo voy a ir a tomar lo que un documento dice que me pertenece. Dice certeza. Certeza. Convicción. Así es. Convicción. Entonces, esto es importante, mis hermanos, que usted y yo entendamos, ¿verdad? Que todos tenemos esto. Así es, pastor. Y la fe se activa, se convierte en convicción cuando usted la recibe. Así es. De parte de Dios. Usted recibe esa promesa, recibe esa palabra de parte de Dios. Y usted dice, si Dios me lo dijo, se va a cumplir, pero no se sienta. No. No se sienta, porque resulta que Caleb y Josué entraron, ¿verdad?, a la conquista de la tierra prometida, y pasados 45 años, Caleb regresa a hablar con Josué, pastor. Así es. Allá en el capítulo 14 de Josué, en el verso 12 dice, dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo, y los echaré como Jehová ha dicho. Hablando de su heredad.
Entonces ya Josué ha repartido la heredad a todo el mundo y ahora viene Caleb y dice, oye, ese monte es mío. Ese monte es mío. Entonces Josué le dice, sí, le dice, voy a pedirle a las tribus y a otros, ¿verdad?, que te ayuden para que vayan a tomar ese monte, porque yo sé que en ese monte están los anaseos. Y los anaseos eran los gigantes. Los gigantes. Entonces le dice, a ese monte tiene gigantes, ahí hay gigantes. Y tú pues ya no estás tan jovencito. Ya tienes 85 años y voy a pedirle a los guerreros de las otras tribus que vayan y te ayuden y conquisten el monte. ¿Qué es lo que dijo Caleb, pastor? No, dice, como aquel día así me siento. Como de 40, me siento como un jovencito, como decir ahora en nuestro tiempo, ¿verdad? De alguien que tenga 50 años. No, yo me siento como de 21. Voy a hacerlo. Y lo que está detrás de todo esto, así es, lo que está atrás de Caleb es una convicción. Porque le recuerda, Josué le dice, acuérdate que nuestro Dios a través de Moisés me entregó esa heredad. Así es. Y habían pasado 45 años. 45 años. Oiga bien, habían pasado muchos años. Y le dice, acuérdate que el Moisés, por palabra de Dios, me entregó Así es. ese monte, esa es mi heredad. Y no necesito que nadie venga conmigo. Mi familia y yo la vamos a tomar. Porque si Dios me la entregó, nadie me la puede quitar. Voy y la tomo. Una convicción, una certeza. Eso es fe. Eso es fe. Eso es fe. Y eso, hermano, es lo que usted y yo, ¿verdad?, tenemos que tener en este día, entender que las promesas de Dios son verdaderas. En Él todo es sí y amén. Lo que Dios dijo que es tuyo, es tuyo. Si tú lo has creído, solo tienes que levantarte y empezar a caminar en la dirección donde está tu heredad, donde está tu sueño. No te quedes sentado. Hay que levantarse. Caleb estuvo peleando y Josué estuvieron peleando 40 años para entregar la heredad a todas las tribus. Y después dijo Caleb, bueno, yo ya he cumplido, te he ayudado en la entrega. Todo mundo ha alcanzado su sueño. Todo el mundo está ubicado, están bien, ahora dame lo mío. Ni quiero que vaya solo, dámelo, dame la palabra, porque Josué era líder. O sea, Caleb jamás iba a ir a tomar ese monte sin la bendición del líder, ¿verdad? De la bendición del pastor, en este caso Josué. Y Josué dice, lo bendijo y le dijo, tómalo, es tuyo. Y Caleb fue y tomó ese monte, que ahí se fundó la ciudad de Hebrón, pastor, que llegó a ser capital del reino. Entonces, imagínense, qué tremendo, porque la fe es esa certeza, es tener esa convicción. Y nosotros, los hombres y mujeres de Dios, caminamos en fe, en todo lo que hacemos. Ahora bien, pastor, ¿por qué le llamamos, o Dios le llamó a Abraham el padre de la fe? ¿Sería porque salió de Ur de los Caldeos? No. No, pastor, algo bien interesante con Abraham, ¿verdad? Y lo vemos en Génesis capítulo 22 y el verso 2. Y dice la escritura, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Cuando hablamos, pastor, de por qué Abraham se le llama el padre de la fe, no es porque salió de Ur de los Caldeos, no es porque dejó su parentela, su familia. No, estamos hablando que Abraham es probado porque Dios le da una promesa y le dice que de su descendencia, o en su descendencia, Dios iba a levantar reyes, sacerdotes, que en su descendencia iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham es, pastor, con Sara, Sara es estéril, no tienen hijos, ya a la edad, ¿verdad?, donde la familia concebía hijos ya les había pasado, y dice, bueno, yo no creo que voy a tener hijos. Y Abraham un día se encuentra orando, intercediendo, ¿verdad? Y dice, Señor, yo no tengo hijos, me va a heredar un criado nacido en mi casa, ¿cómo puede ser esto?
Y Dios, ¿verdad? En base a esa petición, le dice, no, tranquilo, no te va a heredar ningún criado, te va a heredar un hijo tuyo. Entonces es interesante, pastor, ¿verdad? Porque Abraham es el hombre del pacto. Así es. Y Dios le dice, de tu hijo, para ponérselo en palabras, de tu hijo van a nacer naciones. Naciones. Y de tu hijo va a venir el Mesías. Qué privilegio. Y de la descendencia tuya, de tu hijo, va a venir el que va a ser de bendición a todas las familias de la tierra. Abraham lo tenía claro. Lo que pasa es que tener un hijo a los 100 años no es fácil. No. O sea, imagínense, Abraham era papá, era abuelo y era bisabuelo al mismo tiempo. Entonces, llega un momento donde Dios le pide a Abraham algo que es la prueba máxima de la fe. Entrégame a tu hijo en sacrificio, en holocausto. Así es. ¿Qué pasó, pastor? Dios le dice, ¿verdad? Que se lo entregara y nos preguntaremos, ¿por qué Dios hace eso si es Dios quien se lo está dando? Pero como Dios es Dios y Él conoce todas las cosas y nosotros consideramos, ¿verdad? Y vemos la edad de Abraham, vemos que él está en contra de la naturaleza humana y recibe esta promesa y Abraham comienza a amar más a Isaac que a Dios. Entonces Dios le dice, no puede ser así. Si tú de verdad me amas, entrégamelo y llévalo al monte donde yo te voy a decir y sacrifícalo. Sí, le dijo, quiero que lo lleves al monte Moria. Así es. Y me lo presentes y me lo entregues en holocausto. Y le voy a explicar cómo es esto. Había que ir al monte a hacer un tipo altar de piedra, una cama de piedra. Sobre la piedra se ponía la leña y sobre la leña se ponía el sacrificio. Entonces, Abraham se va al monte Moria a sacrificar a Isaac. Y Isaac lleva la leña. E Isaac le pregunta a Abraham, bueno, ahí hiciste el altar, aquí está la leña, ¿dónde está el cordero? Interesante porque esa pregunta nos da algo muy importante a nosotros, pastor, porque Abraham le dice, tranquilo, Dios proveerá. Dios proveerá el cordero. Así es. Ahora, Dios va a probar el corazón de Abraham. Pero más que probar el corazón, yo diría, va a probar la fe. La fe. Abraham tiene más o menos unos 115 años ya. La gente en aquel tiempo vivía 120, 130 años, máximo 140 años en tiempo de Abraham. Abraham ya está viejito. Estamos hablando de 115 años. Isaac nació cuando él tenía 100. Ya dice los escritos que Isaac era un muchacho. Entonces podría tener unos 15 años, 17 años, qué sé. Entonces Abraham tenía la promesa. Así es. De que en su descendencia, en Isaac, iba a nacer el Mesías, el Salvador. Y ahora Dios le dice que se lo queme, porque el sacrificio primero se ponía sobre la leña, se mataba y se prendía fuego. Y Dios espera y le dice a Abraham que le sacrifique a su hijo. Y Abraham prepara el altar. Pone la leña. Pone la leña y le dice, hijo, tú eres el cordero. Así que venga. Y dice que subió al muchacho. Así es. Sacó el cuchillo. Entonces la gente dice, pero ¿cómo es Dios tan cruel? Pastor, yo he escuchado gente que dice, pero ¿cómo Dios tan cruel que le va a pedir a su hijo? ¿Por qué será esto, pastor? ¿Qué cree usted que? Algo que podemos, pastor, una enseñanza que podemos aprender de esto es que a veces nosotros nos aferramos tanto a las cosas que no le damos a Dios su lugar, no honramos a Dios. Entonces, en este caso, ¿verdad? Dios le dice, dame a tu único hijo. Y a Abraham no se lo niega, pastor. Abraham, hay algo que debemos de aprender del padre de la fe y por esta razón lo llaman el padre de la fe,
porque él, todo lo que él tiene, todo lo que él ha alcanzado, él entiende que no es por sus fuerzas, que no es por sus méritos, sino que Dios se lo ha entregado. E Isaac es parte de una promesa que Dios le está dando. Y él dice, yo no le voy a negar nada a Dios, se lo voy a dar. Y aunque los mandamientos los da Dios quizás 400, 500 años después, en el monte Sinaí, el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Entonces Dios lo que quiere ver es a quién ama más a Abraham, y si Abraham confía en la promesa que él le hizo. Entonces a mí me impacta Abraham, porque Abraham no lo dudó. Eso es admirable. Estamos hablando de su único hijo. Su único hijo. El que él anheló y soñó toda su vida. Ahora lo tienen ahí. Lo tiene acostado y tiene el cuchillo en la mano. Y entonces mucha gente se pone a pensar, pero ¿por cómo? Yo no creo que Abraham lo iba a hacer. Abraham lo iba a hacer. ¿Sabe por qué? Porque como Abraham tenía una promesa y tenía la certeza, la convicción que Dios en Isaac iba a levantar una descendencia, Abraham no dudó que aún de las cenizas Dios levantara a su hijo. Así es. Pero Dios necesita saber a quién usted ama más. Usted ama más a su hijo, a su hija, a su esposo, a su esposa. Dios ama más su casa. Usted ama más su casa, ama más su carro que a él. No le quepa la menor duda que si usted quiere servirle a Dios, Dios le va a pedir. Así es. Le va a poner un examen, lo va a poner a prueba para ver a quién ama más usted. Si a lo que tiene, porque acuérdese, sea un hijo, sea un esposo, sea una esposa, sea un carro, una casa, Él se lo dio. Así es. Entonces, si Dios le dio, Abraham dijo, si Él me dio, y yo no puedo tener más hijos ni mujer, peor, no puedo, con 115 años, ¿verdad? Entonces, quiere decir que si Él me lo está pidiendo, es porque si está muerto, Él me lo va a levantar. Si está quemado de las cenizas, me lo va a levantar. Así que le dijo, no, así usted es el cordero, súbase aquí. Agarró el cuchillo, mi hermano, y dice que levantó el cuchillo, y ya cuando lo iba a matar, el ángel de Jehová apareció y le dijo, no lo toques. ¡Aleluya! Entonces dijo, ya me di cuenta, le dijo Dios. Ahora sé, dijo el Señor. Ahora sé que me amas. Así es. Y que estás dispuesto a hacer todo lo que yo te diga. Y dice que inmediatamente, pastor, ahí en un matorral se oyó un cordero que estaba atorado, enredado en el matorral, y le dijo, ahí está el cordero, ¿eh? Y bajó a Isaac y agarraron el cordero y lo pusieron y lo sacrificaron en el monte Moria. ¿Por qué es importante este monte, pastor? Es importante, pastor, porque ahí en este monte vemos también al rey David haciendo un sacrificio, un holocausto a Jehová para aplacar la ira por el pecado que había en el pueblo, ¿verdad? Por el pecado del censo que él había cometido, sí. Cometió una falta, él no tenía que censar, no tenía que contar al pueblo, mas sin embargo él lo hizo, pero él dijo, no, yo sé que para que esto pase, le voy a ofrecer un sacrificio al Señor, pidiéndole perdón por mi falta. Y fue precisamente en ese monte, pastor. Fue a ese mismo lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, el monte Moria. Así es. Y compró ese monte. Lo compró. Compró los animales, hizo un sacrificio, hizo un pacto con el Señor. Porque dice la Escritura que el ángel apareció con la espada desenvainada. Ya habían muerto 70,000. Sí. Había una peste por ahí. Entonces, el sacrificio de David fue en el monte Moria. Así es. ¿Y qué más pasó en ese monte, pastor? En ese monte, pastor, más tarde, años más tarde, vemos que se establece el templo donde se levanta el altar del sacrificio. Fue ahí donde Salomón construyó el templo. Y fue en ese mismo lugar donde se levantó el altar de los sacrificios, donde se sacrificaba el cordero. Y ese es el monte donde está el templo en Jerusalén, ¿verdad? Y es el monte de Dios. Así, monte Sión. Así que, mi hermano, qué hermoso, ¿verdad? Así es, pastor. El padre de la fe, David,
¿verdad? Y luego Jesús aparece en el templo, ¿verdad? Como el Cordero de Dios. Así es. Entonces, hermanos, la fe es lo que nos distingue, pastor. ¿Y cómo viene la fe? La fe, dice la Escritura en Romanos capítulo 10 y el verso 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, es interesante, ¿verdad? Que la fe viene por el oír y lo entendemos. Así es. Hasta fisiológicamente entendemos, ¿verdad? Que el oído es el último que muere. Cuando el cuerpo ya muere, Así es. el oído es el último. El último sentido. El último sentido que perdemos. Así es. Pero acuérdese que a los tiempos de Jesús, la gente que leía era muy poca. Los Así únicos es. que tenían el privilegio de leer y escribir eran la élite sacerdotal, Así es. la gente de alta sociedad que tenía mucho dinero que podía pagar un profesor privado. Entonces, nosotros podríamos decir ahora también que la fe no solamente viene por el oír la palabra de Dios, sino que también por estudiar Así es. la palabra de Dios, porque ahora la tenemos al alcance, no solamente en versión de papel, sino en versiones digitales, Así es. ¿verdad? En teléfonos inteligentes, y no hay excusa para que nosotros no estudiemos la palabra, porque la fe viene por el oír y también por estudiar la palabra de Dios. Así es, pastor. Entonces, hermanos, tenemos que entender que la palabra de Dios es la que nos trae la sustancia. Así es. Porque la fe es sustancia, la fe es un elemento espiritual, pero cuando la fe viene al ámbito natural, se convierte en sustancia, tiene peso. Entonces, cuando usted recibe una palabra de Dios, entonces viene a su corazón, usted dice, esa palabra es mía. Entonces, esa palabra, por la fe la traspasó de lo espiritual a lo natural. Entonces se convierte en sustancia, y cuando se convierte en sustancia tiene peso, tiene valor. Entonces la fe viene por el oír, por el estudiar la palabra. Así es. Y cuando usted recibe una palabra, una promesa de Dios, sea por un predicador, sea por la palabra, Así es. ¿verdad? Usted dice, esa palabra es para mí, esa palabra es mía. Cuando usted la recibe, se convierte en sustancia, tiene peso. Así Muy bien. es. Entonces, pastor, ¿cuántos tipos de fe hay entonces? En la Escritura, pastor, observamos dos tipos de fe. Uno, la fe salvífica, y el don, que es la fe, es un don también. También. Y cuando hablamos de la fe salvífica, tenemos que considerar lo que dice Romanos capítulo 12 y el verso 3. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Interesante. Así es. Todos se nos ha repartido una medida de fe. Antes, mi hermano, no habían las medidas que tenemos ahora en peso. Así es. ¿Verdad? Antes los sistemas de peso no era la libra ni el kilogramo. Entonces, habían como recipientes, ¿verdad? Entonces usted llegaba, dame una medida de azúcar, una medida de trigo, según los recipientes, ¿verdad? Hoy tenemos libras, media libra, tenemos balanza para pesar, pero antes todo era por medida. Así es. Entonces, dice que a todos se nos ha repartido la fe en medida. Entonces, cada uno tenemos una medida de fe, que es la fe, ¿verdad? Que cuando recibimos a Cristo, nos es dada. Así es. Y esa fe se va desarrollando por medio de la palabra. Pero también me dijo que había una fe que es un don. Un don. ¿Cómo opera esto, pastor? Dice la palabra en Primera de Corintios capítulo 12 y verso 9, a otro fe por el mismo espíritu y a otros dones de sanidad por el mismo espíritu. Hablando acerca de los dones, pastor. Y es que cuando vemos la fe que es salvífica, es la que todos recibimos para llegar, para aceptar, confesar a Cristo como Señor y Salvador, ¿verdad? Pero el don de la fe, principalmente y generalmente, es visible en el ministerio evangelístico. Es decir, aquellos que reciben
regalo preciado a ese ministerio evangelístico, son acompañados por milagros, señales, ¿verdad? Todo tipo de milagros. Prodigios. Prodigios. Sí, esto es interesante. No quiere decir que el don de fe solamente viene a los evangelistas, pero es lo más común. Así es. Generalmente los evangelistas tienen el don de fe y el don de fe viene con el don de milagros. Así es. Entonces es normal ver. Ahora, si usted dice el hermano fulano es evangelista, hermano, y no pasa nada, no es evangelista, ¿verdad? Será otra cosa, pero no es evangelista. El evangelista viene acompañado con este don de fe y don de milagros. Por ejemplo, pastor, podemos hablar de nuestro hermano Gigi Ávila. Así es. Nadie puede negar que nuestro hermano Gigi, pues, él era evangelista, aunque después quiso ser pastor, pero no le funcionó, ¿verdad? Porque él no era pastor. Entonces, él era ni maestro, él era evangelista. Entonces, todos tenemos esos videos, ¿verdad? Donde cuando ese hombre oraba, los enfermos, las sillas de ruedas quedaban vacías, ¿verdad? Los cánceres, los tumores desaparecían. Recuerdo una campaña que él hizo, pastor, donde el estadio estaba abarrotado y habían anunciado que venía una tormenta de esas, ¿verdad? Que venía una tormenta y Gigi comenzó a orar en la plataforma y dio la campaña y fue una gloria en esa campaña. Cuando salieron, habían tantos charcos afuera, había caído una tormenta y todo el mundo fue testigo. Estaban asustados cuando salieron del estadio, pastor, porque había llovido, pero torrencialmente, pero no dentro del estadio. Wow. Entonces, unos prodigios, unos milagros. ¿Qué le parece a Billy Graham, pastor, verdad? Así es. Un hombre sencillo, porque usted escucha un mensaje de Billy Graham, estábamos hablando extra cámara, y verdaderamente un mensaje muy simple, ¿verdad? Sencillo. Pero cuando ese hombre terminaba, esos estadios tenían 40, 50 mil personas. Y cuando ese hombre decía, vamos a orar para que usted reciba a Jesucristo, la gente salía corriendo, llorando, decía, el don. Milagros, unas cosas tremendas, ¿verdad? Así es. Benny Hinn, ¿verdad? Con todo lo que se pueda decir, el hombre es un evangelista, ¿verdad? Tenía una unción evangelística, don de milagros, don de fe, y soy testigo, ¿verdad? Yo estuve en varias campañas con él y lo que veíamos era realmente solo el Espíritu Santo podía hacer eso. Entonces es interesante, le repito, el don de fe no es exclusivo para los evangelistas, pero se manifiesta mucho en ellos. Así es. El apóstol debe tener el don de fe, lo podría tener, ¿verdad? El profeta, el pastor podría tenerlo, pero recuerde que esto es del Espíritu y Él reparte como Él quiere. Como Él quiere. Eso no tenemos nada que ver en eso nosotros. Así que, pastor, ¿por qué decimos que la fe es este elemento que nos cambia, que nos transforma? La fe, pastor, es esa carretera, ¿verdad? Que nos lleva, nos traslada al mundo espiritual. Es decir, la fe nos transforma porque nos saca de la limitación humana y nos traslada a una realidad espiritual. Dice la Escritura en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3 y el verso 18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Entonces, es interesante, ¿verdad? Porque la fe es la única vía que nos saca del mundo natural y nos lleva al mundo espiritual. Porque la misma Biblia establece, pastor, que cosa que ojo no vio, ni oído oyó son las cosas que Dios tiene para nosotros, pero que Él las revela por medio del Espíritu. Pero para que Dios te revele algo a ti es porque tú te has sido dado, te has sido entregado, te has sido revelado. Entonces, para nosotros entender y vivir una vida del Espíritu, tenemos que vivir creyendo, tenemos que tener la convicción de que Dios va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer con nosotros, pastor. Lo que Él ha prometido. Lo que Él ha prometido. Entonces es interesante entender, ¿verdad? Que es la fe la que nos saca de la vida natural. Así es. Y nadie puede entender esto. Por ejemplo,
Un hombre que vive, o una mujer que vive en el espíritu, vive por la fe, es un hombre y una mujer que oye cosas que la gente natural no puede oír. No puede oír. Un hombre, una mujer con la convicción de Dios, porque por la fe entramos en esa dimensión, es aquel hombre, aquella mujer que no solo oye, sino que escucha, que siente cosas que el mundo natural no puede entender. Hermano, nosotros, los hombres y mujeres de Dios, vemos cosas que el hombre natural no puede. Mire, olemos, podemos oler cosas que el hombre natural no puede oler. ¿Cuántas veces en la iglesia, pastor, estamos adorando y usted siente ese olor, ese perfume, ese perfume a nardo, a veces ese aceite de unción? A veces yo me quedo, ¿será que alguien pasó por aquí? ¿Verdad? Y wow. Entonces, a veces, ¿verdad? Nosotros llega olor, de repente se meten olores así, como aceite de oliva, ¿verdad? Y a veces decimos, ¿qué es lo que está pasando? Y de repente Dios muestra cosas. Entonces, el hombre y la mujer que caminamos en esa convicción de las promesas de Dios, de cosas que Dios tiene, entonces podemos ver otras cosas. Entonces, por eso es importante que usted entienda que un hombre y una mujer de fe viven o vivimos más bien en una dimensión diferente, incomprensible para el hombre natural. ¿Qué más, pastor? Algo que es interesante, pastor, y como usted mencionaba, es que el hombre natural consigue, alcanza, tiene todas las cosas que tiene por sus fuerzas, por sus méritos, ¿verdad? Por su intelecto, por su capacidad. Pero el hombre que vive por fe, el hombre que vive en este mundo espiritual, cree al Señor, ora, anhela algo, Señor, necesito esto, ayúdame. Y en la fe dice, Señor, gracias porque ya me ha sido entregado. O gracias, Señor, porque me sanaste cuando el médico dijo que era imposible. Correcto, entonces eso es lo difícil de entender. Y aún dentro de la iglesia hay mucho escéptico. Hermano, usted, ¿por qué no reconoce que está enfermo? ¿Por qué siempre está diciendo que está sano? Porque yo creo que estoy sano. Así es. Mi fe me dice a mí, ¿verdad? Que yo declare las cosas que no son como que ya fueron. Entonces yo digo, a mí ya Dios me sanó. Así es. Pero eso es, dicen algunos escépticos, teólogos, pero eso es huir de la realidad. ¿Por qué tenemos que huir de la realidad? Yo me voy a morir creyendo lo que Dios me prometió. Y voy a alcanzar todas las promesas que Dios me dio. No me importa lo que digan los teólogos, los religiosos, no me interesa. Lo que quiero que entienda mi hermano y mi hermana es que llegar a esa dimensión espiritual no es que usted recibió a Cristo hoy y mañana está allá, no. Primero usted recibe una fe salvífica y esa fe se va acrecentando por el estudio diligente de la palabra de Dios, por el oír la palabra de Dios, prédicas, ¿verdad? Lectura, estudio, y de repente llega el momento donde usted recibe el bautismo en el Espíritu Santo y a usted le dan, el Espíritu Santo le reparte como Él quiere, y si le repartió el don de fe, usted va a empezar a ver cosas que Dios va a empezar a hacer a través de usted. Ahora, no es de un día para otro. Es un proceso, lo que nosotros llamamos como una metanoía, como una metamorfosis, pastor. El gusano no se convierte en mariposa de un día para otro. Hay un proceso doloroso. Porque hay gente que quiere que Dios la use, ¿verdad? Y dice, pastor, yo quisiera que Dios me usara en milagros. Pero cuando le digo, bueno, empiece a estudiar y por lo menos métase unos 3 días de ayuno para empezar, para que usted empiece a conectarse en el Espíritu. 3 días, no, le digo, 3 días es el comienzo. Después van a ser 7, de ahí posiblemente sean 14, después posiblemente sean 21, según el anhelo que usted tenga. Ay, eso ya no, pues entonces imagínese, el gusano quiere ser mariposa y no se mete en el capullo. No hay forma. No hay forma. Entonces, el capullo es lo más doloroso. Así es. Los científicos dicen que lo más doloroso que le puede pasar a un gusano de seda es meterse en ese capullo, porque en ese capullo, mi hermano, ahí sufre una transformación dolorosísima. Es más, mire qué tan dolorosa es que un montón de gusanos no deciden no envolverse. Deciden no
llegar a ese proceso. No, que se quedan de gusanos. Así es. Entonces, claro, hay gente que me dice, mire, yo quisiera que el Señor me usara en milagros. ¿Tú tienes ese anhelo? Sí. Empecemos pues, vamos a estudiar. Hay que meterse 3 días en ayuno para empezar, porque tienes que empezar a practicarte. Así es. 3 días, sí. Total, pues un ayuno, solo con agua. Ay, está demasiado. Y, no, hombre, si eso es el principio, hermano, hasta cuando ya tengas 27, 28 días de ayuno, que puedas llegar ahí, entonces ya vas a ir en buen camino. Si los grandes hombres de Dios que Dios llamó a esos niveles, Moisés, Elías, 40 días de ayuno, y Jesús también. Así es. Pastor. Entonces, pero es que eso es mucho, entonces no se meta, quédese gusano. O sea, quédese en la iglesia alabando en los domingos, ahí glorificando a Dios los domingos. Pero si usted quiere recibir de Dios, tiene que meterse en el proceso. Y el proceso, la metamorfosis, es un proceso de muerte. Doloroso, así es. Doloroso y de muerte. Así que es por fe. Así es, pastor. Que salimos entonces, pastor, de este ambiente natural. De una limitación. De las limitaciones. Así es. Entonces, todo lo recibimos por fe. ¿Qué más tenemos, pastor, para despedirnos? Porque ya nos avisaron que nos acabó el tiempo. Una de las cosas sumamente importantes, pastor, que nos refleja la Escritura en Colosenses, capítulo 2, verso 14 y 15, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, lo que queremos decirle, mi hermano, mi hermana, que es por fe. Así es. Por fe que nosotros declaramos que todo lo que Satanás tenía en contra nuestra, por causa del pecado de Adán y por causa del pecado de nuestros padres, todo lo que estaba en contra nuestra, por fe, creemos que nuestro Señor Jesucristo la abolió, la quitó, la eliminó. Entonces, por fe creemos que Satanás no tiene nada, ningún argumento en contra suya, ni en contra mía. Entonces, es por fe, porque está escrito, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo los exhibió públicamente. ¿Qué dice la Escritura de eso, pastor? Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, no hay forma que Satanás pueda venir a acusarte o acusarme. No hay forma que Satanás pueda venir a decir, aquí tengo yo una ley, aquí tengo un decreto, porque en un reino se hacen decretos, en un gobierno se hacen leyes. Entonces, no hay forma que pueda venir Satanás a decirte, aquí tengo yo un decreto donde tú eres culpable, ¿verdad? Por pecado, porque no, si tú ya tienes a Cristo, si ya tú recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador, el diablo no tiene ningún argumento contra ti porque fue exhibido públicamente y nuestro Cristo en la cruz del Calvario cogió ese acta, porque había un acta cuando Adán pecó. Se levantó un acta, porque en Adán estábamos todos. Así es. Cuando Dios sopló sobre Adán, en Adán estábamos todos. Así que cuando Adán pecó, todos pecamos. Así es. Porque todos venimos de Adán. Entonces el pecado de Adán me alcanzó a mí, pero decía en esa acta que solamente el derrame de una sangre pura y sin mancha nos podía liberar. Por eso Jesús dice ahí, pastor, que en la cruz del Calvario Él anuló. Así es. Él clavó el acta que estaba en contra de nosotros. Si la puede entender en español, porque ahora no se clavan las actas, ahora se rompen. Ahora se rompen. Entonces Cristo lo que hizo fue, yo pagué, aquí todo esto es basura. Así es. No, el diablo no vaya a andar buscando en el basurero a ver cómo pega, a ver cómo te hace daño y cómo te acusa. Entonces, por fe, pastor. Por fe, nosotros reconocemos que el sacrificio y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pastor, nos ha liberado de toda esclavitud que el diablo nos podía haber traído. Así es. Entonces, acuérdese que cuando el diablo quiera recordarle alguna falla, cuando el diablo le quiera venir a acusar, acuérdese que el acta legal que se había levantado en contra de usted,
está clavada en la cruz del Calvario, sellada con una sangre. Así que Así es. por fe nosotros estamos sentados En los lugares celestiales. en lugares celestiales Qué lindo. juntamente con Cristo. Nos despedimos, pastor. Amén. Oramos Aleluya. ahí donde está, incline su rostro. Padre, te damos gracias, Señor, por recordarnos la confianza que tenemos en ti. Hoy hablarnos, Señor, acerca de la importancia de la fe. Hoy nos disponemos a ser transformados, Señor, Sí, a Señor. entrar a lo profundo y a dejar aquel viejo hombre, aquellos viejos hábitos y comenzar Sí, a Señor. creerte a ti, En a nombre de confiar en ti. Declaramos, Señor, que por fe vamos a seguir viendo tu gloria en las familias, en la ciudad, en cada uno de nuestros hermanos, en esa necesidad, en ese problema, en esa circunstancia que están atravesando. Hoy declaramos que la fe se activa, que los dones, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, son activados, Señor, y que por el Espíritu, Señor, hoy somos trasladados, Señor, a dejar esa limitación y comenzar a darte la gloria, la honra por lo que ya hiciste. Gracias por la sanidad, por la provisión, por la bendición. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor, y por sobre todas las cosas, gracias por la victoria que nos diste en la cruz del Calvario, porque hoy podemos decir que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Toda la gloria y la honra te la damos a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Bendiciones.